El reloj marcaba las 22 horas, y Alejandra estaba sentada en el sofá de cuero marrón de la sala de estar, revisando el celular mientras escuchaba el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana. José estaba en el despacho, como de costumbre, hablando por teléfono. Al principio ella no le dio importancia, hasta que su voz se volvió más baja y cuidadosa, casi como un susurro. Algo en el tono despertó una alerta en Alejandra, quien por puro instinto dejó el celular a un lado y se levantó silenciosamente, acercándose al pasillo. «Todo está listo, Emma. Mañana por la tarde el helicóptero nos llevará a esa isla, lejos de todo y de todos, solo tú y yo», dijo José con un entusiasmo que Alejandra no escuchaba en años. Sus palabras le atravesaron el pecho. Con cada frase, su corazón latía con más fuerza. Su respiración se volvía pesada, pero permaneció en silencio, apoyada en la pared para no ser vista. «Sí, mi amor, nadie nos encontrará allí. Será nuestro pequeño paraíso», continuó él, mientras una risa casi infantil escapaba de su boca. Alejandra cerró los ojos, tragándose el grito de rabia y dolor que quería soltar en ese momento. Su marido, el hombre con el que había compartido una vida, con el que había soñado construir un futuro, la estaba traicionando. Pero ella no se derrumbaría. No podía. Regresó al sofá, con pasos ligeros, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Se sentó, con las manos temblorosas mientras volvía a tomar el celular. El dolor ardía en su pecho, pero algo más grande comenzaba a surgir. Determinación. Sabía que las lágrimas y los gritos no resolverían nada. Si José quería jugar sucio, ella le mostraría que también sabía jugar, pero a su manera. Inteligencia, frialdad y estrategia. Eso era lo que necesitaba en ese momento. Sin que José lo sospechara, llamó a Felipe, su amigo de toda la vida, alguien en quien siempre había confiado. Felipe era piloto y, por encima de todo, leal a Alejandra. Cuando ella le explicó lo que había sucedido, él guardó silencio por un momento. Sabía que José era arrogante, pero ¿hacerte esto? No merece tu dignidad, Alejandra, dijo Felipe, su voz cargada de indignación. Dime lo que quieres que haga, y lo haré. Ella respiró hondo, intentando mantener la compostura. Felipe, necesito que seas el piloto de ese helicóptero. Quiero que él crea que va al paraíso con esa mujer, pero en realidad, quiero que los lleves a un lugar donde el juego cambie de lado. ¿Hablas en serio?, preguntó él, tratando de entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar Alejandra. Más que nunca, Felipe, él va a aprender que no soy una mujer que puede ser pisoteada, engañada o dejada atrás. Quiero que sepa que no se juega con el corazón de alguien sin consecuencias. Felipe dejó escapar una leve risa, admirado por su determinación. Entonces dime, ¿cuál es el plan? Alejandra se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y fuerza. Vamos a asegurarnos de que, cuando llegue a esa isla, entienda que la única manera de salir de allí es cediendo lo que me corresponde por derecho. Va a aprender la diferencia entre la libertad y la prisión, Felipe. Los dos pasaron horas discutiendo los detalles. Cada paso del plan fue pensado meticulosamente. Felipe aseguró que no habría fallos y que la pareja no sospecharía de nada. Para Alejandra, no se trataba solo de venganza. Se trataba de recuperar su dignidad, de mostrarle a José que ella era mucho más de lo que él imaginaba. Esa noche, al acostarse al lado de José, quien dormía profundamente y sin remordimientos, Alejandra miró al techo, con el corazón aún pesado, pero la mente decidida. «No tienes idea de lo que se avecina, José», murmuró suavemente para sí misma, antes de cerrar los ojos y finalmente descansar. El sol comenzaba a salir en el horizonte cuando José cerraba la última maleta, con una sonrisa dibujada en el rostro, como si estuviera a punto de vivir el día más feliz de su vida. Emma, impecable en su vestido claro, lo esperaba en un hotel cercano a su casa. José subió al auto, lanzó una última mirada a la casa y partió, sin siquiera imaginar que Alejandra, desde su habitación, lo observaba todo desde la ventana, con una mirada fría y calculadora. Ya en el auto con Emma, ella se mostraba visiblemente ansiosa. «¿Estás seguro de que nadie sospechará?», preguntó mientras acomodaba su cabello frente al espejo retrovisor. José rió con confianza. «Confía en mí, querida. Alejandra no tiene idea de nada, y con el piloto que contraté nadie descubrirá a dónde vamos.
Mientras tanto, en el helipuerto, Felipe ajustaba los últimos detalles en el helicóptero. Vestía un uniforme impecable y mantenía una postura profesional, como si fuera un trabajo más de rutina. Cuando José y Emma llegaron, él se acercó con una sonrisa amable. «Buenos días, señor José. Soy Felipe, el piloto que se encargará de que su viaje sea absolutamente discreto y seguro». José le estrechó la mano, complacido. «Felipe, me gusta tu actitud. Espero que entiendas la necesidad de total confidencialidad». Lanzó una mirada rápida a Emma, quien sonrió tímidamente. «Por supuesto, señor. Esa es mi especialidad», respondió Felipe con una serenidad que ocultaba perfectamente su complicidad con Alejandra. «Ahora, por favor, síganme. Quiero asegurarme de que todo esté al más alto nivel de comodidad para ustedes». Mientras Felipe los guiaba hacia el helicóptero, Emma tomó el brazo de José y susurró: «Parece confiable, ¿verdad?». Con su habitual exceso de confianza, José respondió: «Confía en mí, Emma. Todo está bajo control», aseguró sin saber que, con cada paso, se acercaban más a la trampa. En el helicóptero, Felipe ajustó los auriculares de ambos y verificó los cinturones de seguridad. «¿Listos para despegar? El viaje será rápido y el paisaje es impresionante. Estoy seguro de que les encantará la isla». José asintió con entusiasmo. «No puedo esperar». El sonido de las hélices aumentaba a medida que el helicóptero se elevaba. Felipe, desde la cabina, mantenía una conversación casual para distraer a la pareja. La isla a la que van es realmente especial. Casi nadie tiene acceso a ella. Un verdadero paraíso para unos pocos. Emma miró a José, con los ojos brillando de expectativa. «Parece un sueño, solo nosotros dos lejos de todo». José tomó su mano con confianza. «Porque es un sueño, mi amor, y lo hice por ti». Felipe, escuchando la conversación, disimuló una sonrisa irónica. «Un sueño, sin duda», murmuró para sí mismo, mientras mantenía la atención en los controles. Cuando finalmente llegaron, el helicóptero aterrizó suavemente en la arena fina, y el sonido de las hélices resonaba en la isla desierta, creando una mezcla de emoción y tranquilidad en el ambiente. José y Emma descendieron del helicóptero, fascinados con el paisaje paradisíaco. La arena blanca, el mar cristalino y el silencio absoluto daban la sensación de estar en medio de un sueño. Felipe, aún con una expresión profesional e impecable, le entregó un sobre sellado a José. «Señor José, este es un regalo especial que me pidieron entregarles. Hará que su estadía sea aún más inolvidable», dijo Felipe, con una leve sonrisa que José interpretó como amabilidad, pero que en realidad escondía un toque de ironía. José tomó el sobre, mirando a Felipe con desconfianza. «¿Un regalo? ¿Quién lo envió?» «Ah, recibí órdenes de mi equipo para entregarlo personalmente. Mi trabajo termina aquí», respondió Felipe antes de dar media vuelta. Caminó rápidamente hacia el helicóptero, subió, y en cuestión de segundos, estaba en el aire, dejando atrás solo el sonido de las hélices y el viento. Emma, curiosa, se acercó a José, observando el sobre en sus manos. «¿Lo vas a abrir o lo vas a mirar todo el día?», preguntó, en tono de broma. José soltó un suspiro, aún intrigado. «Esto es raro, pero veamos». Rasgó el sello y sacó un fajo de papeles del sobre. Reinó el silencio mientras sus ojos recorrían las primeras palabras. Su expresión cambió rápidamente. La sonrisa confiada dio lugar a una mezcla de confusión e incredulidad. Releyó 1, 2, 3 veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «¿Qué pasa, José? ¿Qué dice ahí?», preguntó Emma, ahora visiblemente preocupada. José cerró los ojos por un momento, intentando contener la rabia. «Es un contrato. Alejandra lo sabe todo. Ella envió esto». «¿Alejandra?». Emma dio un paso atrás. Su rostro se contrajo de sorpresa. «¿Qué quieres decir con lo sabe todo? ¿Cómo se enteró? ¿Tú crees que me importa cómo se enteró? Mi preocupación es el contenido de este sobre», dijo él con un tono lleno de furia. «Ella quiere la mitad de todo. La mitad de las propiedades, de las cuentas, de todo lo que construí. Y hay más. Estamos atrapados aquí hasta que firme estos papeles». Comenzó a pasarse las manos por la cabeza, claramente desesperado. «No podemos salir sin un helicóptero, y por lo que parece, ella se aseguró de que nadie venga hasta que yo ceda». «¡Maldita sea!», exclamó José lleno de ira. Emma abrió los ojos de par en par.
mirando a su alrededor como si buscara una salida inmediata. ¿Atrapados? José, estás bromeando, ¿verdad? Dime que esto es solo otra de sus artimañas. Dime que no sería capaz de dejarnos aquí. ¿Crees que estoy bromeando? Mira esto. José le lanzó los papeles. Emma los tomó con las manos temblorosas y comenzó a leer las palabras que parecían explotar en su mente. Con cada línea, la sensación de incomodidad crecía. Realmente lo hizo. Dios mío, José, ¿qué vamos a hacer ahora? No podemos simplemente quedarnos aquí esperando, dijo Emma, empezando a perder la calma. José, aún tratando de mantener el control, comenzó a caminar de un lado a otro. No voy a firmar. Esto es un absurdo. ¿Ella cree que puede manipularme así? Soy más listo que eso. Encontraré una salida. Emma cruzó los brazos, mirándolo con una mezcla de miedo e irritación. ¿Y cómo exactamente piensas hacerlo? No hay barcos, no hay señal de celular. Estamos en medio de la nada, y en sus manos. José se detuvo y miró fijamente a Emma. No me subestimes. Siempre encuentro una manera. Siempre. Alejandra no va a ganar. Prefiero morir aquí antes que ceder a sus chantajes. Emma negó con la cabeza, incrédula. ¿Sabes, José? Tal vez deberías dejar de pensar en ganar o perder y empezar a pensar en cómo salir de esta situación sin empeorar las cosas. Porque si estás dispuesto a morir, yo no lo estoy. Y por si no lo has entendido bien, te lo voy a explicar. Si mueres, ella se quedará con todo de todos modos. La diferencia es que, al menos por ahora, solo quiere la mitad de tus bienes. Así que deja el orgullo y firma esos papeles para que salgamos de aquí lo más pronto posible. José soltó una risa irónica. Claro, porque ahora resulta que eres la experta en manejar crisis, ¿no? Al final, ¿de qué lado estás? ¿Del mío o del de ella? Solo tú no lo entiendes. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que estás atrapado en tu propio juego, José, respondió Emma, con la voz cargada de frustración. El silencio cayó entre ellos. El sonido de las olas rompiendo en la playa era lo único que llenaba el vacío entre los dos. José miró los papeles de nuevo, como si buscara una salida mágica que no existía. Sabía que Alejandra era mucho más inteligente de lo que jamás había imaginado, y eso lo enfurecía aún más. Emma, al darse cuenta de que las cosas se estaban poniendo tensas, suspiró e intentó suavizar el ambiente. Mira, tal vez deberíamos pensar juntos. No sirve de nada pelear ahora. Necesitamos una solución. José permaneció en silencio durante unos segundos antes de finalmente decir, con la voz cargada de rabia contenida, ella me subestimó. Esto todavía no se ha terminado. Emma desvió la mirada hacia el horizonte. A pesar de toda la incomodidad, sabía que estaba tan atrapada en esa situación como él, y en el fondo, sentía que Alejandra había planeado todo a la perfección, y que salir de esa isla no sería tan sencillo como José imaginaba. Mientras tanto, el sol abrasador castigaba la isla, y José ya había recorrido la playa innumerables veces, buscando en cada rincón algo, lo que fuera, que pudiera sacarlos de allí. Sus pasos eran rápidos, marcados por la frustración, mientras Emma permanecía sentada bajo la sombra de una palmera, observándolo en silencio. El silencio que antes parecía idílico ahora era opresivo, un cruel recordatorio de que estaban solos, sin una solución aparente. «No hay nada aquí, absolutamente nada», gritó José, pateando la arena con fuerza. Su rostro estaba rojo, una mezcla de ira y agotamiento. «Esta isla es un maldito desierto. No puedo creer que ella haya tenido el valor de hacerme esto». Emma suspiró, intentando mantener la calma. «José, gritar no nos va a sacar de aquí. Necesitamos pensar con la cabeza fría». Él se giró hacia ella, con los ojos chispeando de irritación. «¿Cabeza fría? ¿Estás hablando en serio, Emma? Ella planeó todo esto, me humilló y tú quieres que me calme. ¿No entiendes lo que esto significa?» Emma se levantó, enfrentándolo cara a cara. «No, José, tú no entiendes. ¿Crees que eres el único que está sufriendo aquí? Yo también estoy atrapada en esta isla, ¿recuerdas? Y todo esto porque pensaste que podías jugar con dos mujeres al mismo tiempo». Sus palabras fueron como una bofetada para José. Abrió la boca para responder, pero no encontró nada que decir. En lugar de eso, desvió la mirada y volvió a caminar por la playa. Emma continuó, ahora sin miedo de decir lo que llevaba tiempo guardando. ¿Sabes cuál es tu problema, José? Siempre creíste que podías controlar todo y a todos.
siempre tan confiado, tan invencible. Pero mira dónde te ha llevado eso. Estamos atrapados aquí porque subestimaste a Alejandra. Y honestamente estoy empezando a pensar que ella es mucho más inteligente que tú. José se detuvo abruptamente, girando sobre sus talones. No te atrevas a hablar de ella así. Alejandra es una manipuladora, una mujer que finalmente decidió defenderse. Lo interrumpió Emma con un tono cargado de sarcasmo. Y, sinceramente, lo hizo con estilo. Deberías admirar su esfuerzo. ¿Admirar? José dio un paso hacia ella, su rostro a centímetros del de Emma. ¿Tú crees que esto es admirable? Está intentando destruir todo lo que construí. Todo. ¿Y quieres que lo admire? Emma cruzó los brazos, sin retroceder. ¿Y qué esperabas que pasara, José? Que se quedara sentada en casa, esperándote con los brazos abiertos mientras la engañabas. ¿En qué mundo vives? José pasó las manos por su cabello, intentando controlar la explosión de emociones que amenazaba con dominarlo. Sabía que Emma tenía razón, pero admitirlo estaba fuera de discusión. «No voy a firmar esos malditos papeles», dijo finalmente con la voz firme. «No importa lo que pase, ella no me va a ganar». Emma puso los ojos en blanco, exasperada. «Ah, claro, porque tu terquedad mágicamente nos va a sacar de aquí, ¿verdad?» Gran estrategia, José. Realmente brillante. Él ignoró la provocación volviendo a caminar. En el fondo, sabía que estaba acorralado, pero su orgullo era más grande que cualquier razón. Cada palabra en el contrato era un recordatorio de la humillación que Alejandra le había impuesto, y no estaba dispuesto a ceder. No todavía. Mientras tanto, Emma se sentó de nuevo, con la mirada perdida en el mar infinito. El silencio volvió a reinar, pero esta vez estaba cargado de tensión. José, aunque fingía estar ocupado, de vez en cuando miraba de reojo a Emma, dándose cuenta de algo que nunca había notado antes. Ella estaba cambiando. Ya no era la mujer dócil que seguía sus órdenes sin cuestionar. Estar atrapada en esa situación había revelado una fuerza que él no esperaba. Finalmente, Emma rompió el silencio. «¿Sabes, José? Tal vez esto sea un castigo. Tal vez sea el universo mostrándote que no puedes seguir viviendo así, engañando a las personas, lastimando a quienes confían en ti». José soltó una risa amarga y forzada. «¿Castigo? Yo no creo en el karma, Emma. Esto es solo una jugada de Alejandra. Y voy a salir de esta. Ya lo verás». «¿Seguro?», preguntó ella, mirándolo directamente. «Porque, honestamente, creo que aunque salgas de esta isla, seguirás atrapado en tu orgullo, en tu necesidad de controlarlo todo. ¿Y sabes qué es lo peor? Al final, vas a terminar solo». José no respondió. Las palabras de Emma resonaban en su mente como una verdad que no quería aceptar. Miró hacia el mar, intentando encontrar alguna solución, alguna salida. Pero en el fondo sabía que Alejandra había pensado en todo. Ella lo había puesto en una posición donde su única elección era ceder o hundirse aún más. Mientras el día comenzaba a dar paso a la noche, ambos permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La isla, que al principio parecía un paraíso, ahora era una prisión, y la tensión entre ellos aumentaba con cada minuto que pasaba. José sabía que tendría que tomar una decisión, pero todavía no estaba listo para admitir su derrota. No todavía. La noche había caído, y la oscuridad de la isla parecía reflejar el caos interno de José. Estaba sentado en un tronco cercano a la fogata improvisada que había encendido más temprano. Las llamas danzaban, proyectando sombras en su rostro cansado. Emma, distante, permanecía sentada de espaldas a él, mirando el mar iluminado por la luna. Entre ellos, el silencio era más pesado que cualquier palabra que pudieran decir. José sostenía el contrato en sus manos, apretando los papeles como si eso pudiera disipar el peso de la decisión que tenía que tomar. Cada línea que leía de nuevo aumentaba su rabia y frustración. No se trataba solo del dinero o las propiedades, era el golpe a su ego. Firmar esos papeles sería admitir que Alejandra había ganado. Emma finalmente rompió el silencio. Su voz sonó suave pero firme, como si ya supiera que ese era el momento decisivo. «José, ¿cuánto tiempo más vas a quedarte ahí fingiendo que tienes otra salida? Porque sinceramente no la tenemos. No hay helicóptero, no hay barco. Y si no lo has notado, ni siquiera yo quiero seguir aquí». José levantó la mirada hacia ella, frunciendo el ceño. «¿Qué significa eso, Emma?»
Ella se giró lentamente, mirándolo fijamente. Había algo diferente en sus ojos, algo que él no podía descifrar. Significa que tal vez Alejandra tenga razón. Tal vez necesites perder para entender lo que realmente importa. No me vengas con esa filosofía barata, replicó José, con la voz cargada de irritación. No entiendes lo que esto significa para mí. Si firmo esos papeles estaré admitiendo que ella ganó, que logró destruir todo lo que construí con tanto esfuerzo. Emma rió, pero era una risa amarga. ¿Qué construiste, José? ¿Un castillo de mentiras? ¿Una vida basada en engañar a las personas a tu alrededor? Porque todo eso se derrumbó en el momento en que decidiste traicionar a la mujer que confiaba en ti. José se levantó abruptamente, tirando los papeles al suelo. ¿Tú crees que es tan fácil? ¿Crees que puedo simplemente firmar esto y seguir como si nada hubiera pasado? Emma lo miró, con los brazos cruzados. No, José, nada va a seguir igual. Ni tu relación con Alejandra, ni conmigo, ni contigo mismo. Pero tal vez ya sea hora de que aceptes que esto no se trata de ganar o perder. Se trata de finalmente enfrentar las consecuencias de tus acciones. Él se quedó quieto, con las manos apretadas en puños, mientras las palabras de Emma resonaban en su mente. Ella tenía razón, pero admitirlo era como arrancar una parte de sí mismo. Miró los papeles en el suelo, como si fueran una sentencia de muerte. ¿Y qué pasa después de que firme?, preguntó él con la voz más baja, casi un susurro. Emma se encogió de hombros. Después de eso, enfrentas la realidad. Tal vez Alejandra vuelva y nos saque de aquí. Tal vez tengas que empezar de cero, pero al menos serás libre. Y sinceramente, José, estoy cansada de ser parte de tu juego. Si quieres seguir luchando contra un fantasma, hazlo solo. José desvió la mirada, fijándola en la fogata. Por primera vez, se dio cuenta de lo distante que estaba Emma. No físicamente, sino emocionalmente. La mujer a la que había seducido con promesas de una vida mejor, ahora parecía estar en otra frecuencia, como si ya hubiera renunciado a él. Se agachó, recogiendo los papeles nuevamente. Las llamas iluminaban las letras que parecían gritar su derrota. Tomó el bolígrafo que estaba dentro del sobre y con las manos temblorosas firmó su nombre al final de cada página. El sonido del bolígrafo rasgando el papel era casi terapéutico, como si estuviera liberando un grito contenido durante mucho tiempo. Cuando terminó, dejó caer los papeles al suelo y miró a Emma. Está hecho. Espero que estés satisfecha. Emma lo observó por unos segundos antes de responder con calma. No estoy satisfecha, José, pero estoy aliviada, porque ahora, al menos, tenemos una oportunidad de salir de aquí. José dio un paso hacia atrás y se sentó de nuevo en el tronco. Sentía el peso de todo lo que había perdido, no solo materialmente, sino emocionalmente. Alejandra le había quitado mucho más que propiedades. Le había arrebatado el control, la confianza y el orgullo que siempre había llevado como trofeos. Mientras la fogata ardía lentamente, José comprendió algo que nunca había considerado antes. No solo había perdido contra Alejandra, sino también contra sí mismo. Y tal vez, ese era el verdadero precio de sus mentiras. A la mañana siguiente, a las 11:00 en punto, divisaron un helicóptero aproximándose. No era Felipe, pero había sido enviado por él. Al aterrizar, el piloto reveló que tenía instrucciones claras. José debía entregar primero el sobre firmado. Con los documentos en mano, el piloto los guardó dentro de un maletín y lo aseguró para evitar que José intentara destruirlos. La luz del amanecer entraba por la amplia ventana del despacho de Alejandra. Estaba sentada en su sillón de cuero, observando el horizonte de la ciudad mientras sostenía una taza de café caliente. El vapor subía suavemente, siguiendo el ritmo de su respiración tranquila. Sobre su escritorio, los papeles firmados por José descansaban como un trofeo silencioso, un recordatorio de su victoria. Pero para Alejandra, aquello no era solo una victoria material. Era la prueba de que, por primera vez, había tomado las riendas de su propia vida. Al otro lado de la ciudad, José estaba sentado en un pequeño apartamento alquilado, muy diferente de la lujosa mansión en la que había vivido durante años. Miraba las paredes vacías, el mobiliario sencillo y el reloj que parecía marcar el tiempo con una lentitud insoportable. La televisión estaba apagada, el teléfono tirado sobre la mesa, pero ninguna distracción era suficiente para apartar los pensamientos que lo atormentaban.
José soltó un suspiro pesado y, casi por reflejo, tomó el teléfono. Dudó por un momento antes de marcar el número de Alejandra. Al otro lado de la línea, el teléfono sonó solo una vez antes de que ella contestara. «José», dijo Alejandra, su voz firme, sin rastro de duda. Él tragó saliva, intentando organizar las palabras en su mente. «Yo quería hablar contigo». «¿Sobre qué?», preguntó ella, sin rodeos. «Sobre nosotros, sobre lo que pasó», respondió él, con la voz baja, casi un murmullo. Alejandra dejó escapar una breve risa. «Ya no hay nosotros, José. Esa parte de mi vida terminó. ¿Qué es lo que realmente quieres?». Él guardó silencio por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Finalmente respondió: «Solo quería decir que lo siento. Yo lo arruiné todo». Al otro lado de la línea, Alejandra respiró hondo. Por un breve instante cerró los ojos, recordando al hombre que un día amó, al hombre que creía que sería su compañero de vida, pero ese hombre ya no existía desde hacía mucho tiempo. Volvió a abrir los ojos con su determinación intacta. «José, lo que hiciste no fue solo un error, fue una elección, varias elecciones de hecho, y cada una de ellas nos trajo hasta aquí. No puedo cambiar el pasado, y tú tampoco. Lo único que podemos hacer ahora es seguir adelante». «Seguir adelante», repitió él, como si esas palabras fueran difíciles de procesar. «Parece que tú lo llevas bastante bien». Ella sonrió, aunque él no podía verla. «¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, José? Yo aprendí de lo que pasó. Me miré a mí misma y decidí que nunca más dejaría que alguien me pusiera en esta posición. Tú, en cambio, sigues atrapado en tu orgullo, en tu necesidad de controlarlo todo». «¿Crees que no he aprendido nada?», retrucó él, con una voz más fuerte, pero con un tono de dolor evidente. «Lo perdí todo, Alejandra. ¿Crees que eso no me cambió?». «No lo sé, José. Solo el tiempo lo dirá. Pero perderlo todo no significa que hayas aprendido. Solo significa que estás cosechando lo que sembraste. El verdadero cambio viene desde dentro. Y sinceramente, espero que lo encuentres algún día». Él permaneció en silencio, absorbiendo las palabras de ella. Sabía que tenía razón, pero admitirlo en voz alta era algo para lo que todavía no estaba listo. «Tú nunca me vas a perdonar, ¿verdad?». Alejandra respiró hondo, con una voz suave pero firme. «Ya te perdoné, José, pero no por ti, sino por mí. Ya no cargo con ese dolor, con ese peso. El perdón es mi libertad, no la tuya. Ahora, necesitas encontrar la tuya». Colgó antes de que él pudiera responder, dejándolo solo con sus pensamientos. José miró el teléfono durante unos segundos antes de dejarlo sobre la mesa. Se levantó y caminó hacia la ventana. La vista de la ciudad parecía tan distante, tan diferente del mundo que él conocía antes. Por primera vez, se sintió verdaderamente solo. Para Alejandra, ese momento fue como cerrar el último capítulo de un libro que hacía mucho tiempo necesitaba terminar. Se levantó de su silla, ajustándose el blazer que llevaba puesto. Un nuevo día comenzaba, y estaba lista para abrazar el futuro. Con pasos firmes, salió de la oficina, dejando atrás no solo los papeles, sino también todo el dolor y las mentiras que la habían aprisionado. Más tarde, recibió una llamada de Felipe. «¿Y bien? ¿Cómo estás?», le preguntó. «Gracias a tu ayuda, estoy muy bien. No sé qué habría hecho sin ti». «No necesitas agradecerme», respondió Felipe. «Eres una gran amiga, y no merecías pasar por todo aquello. Espero que ahora él aprenda a no subestimar a nadie más». «Yo también lo espero», contestó ella. Mientras las vidas de José y Alejandra seguían caminos opuestos, ambos sabían que ese era el precio de la traición. Para Alejandra, fue una lección de amor propio y fortaleza. Para José, una marca eterna de pérdida y arrepentimiento.